Debido a que en la historia de One Piece existe una infinidad de personajes, muchos de ellos no han tenido el tiempo suficiente de lucirse aún en el manga, y la emperatriz pirata Boa Hancock es una de ellos. ¿Cuál es su potencial en cuanto a fuerza? ¿Es una usuaria del Haki del Conquistador avanzado? ¿Será relevante en la historia más adelante? ¿Eiichiro Oda la desarrollará más en el proceso? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad lo descubrirás, así que sin darle más vueltas a esto, hablemos del potencial de Boa Hancock. Debido a que la historia no deja de ser un manga de peleas, el poder de este tipo de personajes siempre será un factor determinante dentro del mismo, y como todos sabrán, Boa Hancock es un personaje que débil precisamente no es, pero ¿qué tan fuerte es realmente? Si empezamos hablando de su fruta del diablo, se debe tener en claro que actualmente es una fruta sumamente peligrosa, y esto se debe a dos factores. El primero es que los efectos de la fruta en sí misma hacen que los afectados se transformen en piedra durante todo el tiempo que el usuario quiera, y esto lo logra a través de una especie de ondas que lanza. Obviamente, partiendo desde esta base, la hace una fruta del diablo sumamente peligrosa, puesto que inhabilita totalmente a quien es afectado por ella. No obstante, esto tiene una condición, y ese es el segundo factor del que hablaremos, el cual es el encanto que pueda llegar a generar el usuario sobre el afectado. Para que la habilidad surte efecto, primero el afectado debe sentirse atraído por el usuario, o como mínimo debe considerarle atractivo o adorable. Y claro, si el usuario fuera más feo que un orco de Skyrim, la verdad es que la habilidad no tendría prácticamente ningún fin útil, pero como en este caso quien posee la habilidad es la que es considerada la mujer más hermosa del mundo en One Piece, la cosa se pone bastante peligrosa, ya que es difícil que, debido a sus múltiples encantos, alguien no le considere atractiva como mínimo. Por lo mismo, prácticamente cualquiera puede caer en los efectos de la fruta, a menos que seas Luffy. Sin embargo, si se posee una fuerte voluntad, es posible que estas habilidades no surtan efecto, y es que, como todos sabemos, actualmente los efectos de las frutas pueden ser repelidos por los afectados si estos utilizan bien su haki, tal como sucedió en el enfrentamiento de la tripulación de Law contra la de Barba Negra, donde el cirujano de la muerte salió de los efectos de la fruta de Doc Q que le transformó en una mujer. Esto puede llegar a ocurrir también con la habilidad de Hancock, por lo que su rango de acción contra los usuarios realmente poderosos bajan de ser un poder extremadamente peligroso a uno que simplemente puede llegar a incomodar muchísimo a quien le enfrente. No obstante, esta habilidad también le otorga un bonus en el combate cuerpo a cuerpo, ya que esta puede transformar en piedra y posteriormente romper el área del cuerpo del afectado que llegue a golpear, tal como sucedió con el pacifista al que le rompió la cabeza. Y este es un caso bastante interesante porque aquí nos demuestra que para generar ese tipo de daño no es necesario que el que lo reciba le considere atractiva, ya que, bueno, los pacifistas no deberían pensar esas cosas. Tomando en cuenta esto, podríamos afirmar que es capaz de aplicar este efecto en quien sea, y obviamente si a esto le sumamos el hecho de que Hancock ha demostrado ser una luchadora cuerpo a cuerpo bastante poderosa, nos queda como resultado un personaje bastante peligroso de enfrentar. Y ya si hablamos de un posible despertar que pueda llegar a tener con el que afecte al entorno con sus poderes, las posibilidades se escalan muchísimo, pero esto último ya sería teorizar, ya que de momento no se ha confirmado su despertar. Sin embargo, los poderes de su fruta no es todo lo que tiene en su arsenal, ya que según las Vibre Cards, esta posee los 3 tipos de haki. Esto es algo que le agrega muchísimo potencial a la emperatriz pirata, puesto que en la actualidad de la obra dicho recurso es prácticamente indispensable para poder codearse entre los más poderosos. No obstante, no conocemos cuál es el grado de maestría que tiene con cada uno de los 3 tipos de haki actualmente, aunque sí sabemos que por el simple hecho de ser el personaje más fuerte de todas las piratas Kuya, su haki de armadura debe ser bastante bueno, puesto que de base todo ese grupo de personajes resalta por el uso del mismo. Ahora, si pasamos al haki de observación, de momento no tenemos pruebas del nivel de control que tenga, y lo mismo sucede con su haki del conquistador, el cual también es desconocido. Sin embargo, con este último me atrevería a decir que es muy probable que posea un dominio avanzado del mismo, más que nada porque de momento no hemos visto todo su potencial. Si Oda no nos ha querido demostrar su verdadero potencial hasta ahora que ya se reveló el uso del haki del conquistador avanzado, puede que sea porque ella también es capaz de emplearlo. De ser ese el caso, su potencial de combate aumenta exponencialmente, ya que este es el recurso más poderoso en la actualidad, pero bueno, dejando de lado esa posibilidad, lo que sí es un hecho es que actualmente demostró no ser tan fuerte como Barba Negra, pero
personaje que le llegó a someter cuando este invadió su territorio. Esto deja en claro que no es tan fuerte como el emperador, algo que si lo pensamos bien, tiene sentido que así sea, ya que sería ilógico que a estas alturas Teach sea derrotado por un personaje secundario de la historia. Pero volviendo a Hancock, si regresamos hasta Punk Hazard, más específicamente al momento en el que Smoker y Kuzan hablaron luego de que este último le salvara de Doflamingo, el antiguo almirante comparó a la emperatriz pirata con el villano de Dressrosa, y al mencionar que ambos son piratas excepcionales, pudo haberse referido a que ambos tienen un nivel de combate semejante, o tenían en aquel entonces, mejor dicho. Debido al tiempo que ha transcurrido luego de eso, puede que el personaje haya aumentado su nivel, por lo que actualmente esta debería estar en un rango aproximado de un comandante de Yonkou. No obstante, al desconocer su control de Haki del Conquistador y si es capaz de despertar su fruta, no se puede definir con exactitud qué tan fuerte puede llegar a ser. Y antes de continuar les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse para que no se pierdan mis siguientes videos. Sin nada más que decir, continuemos con el video. En su momento, Boa Hancock fue un personaje sumamente importante para la historia, puesto que pasó de ser la antagonista principal de su arco introductorio a la protectora del protagonista en los arcos posteriores. Luffy pudo adentrarse en Impel Down gracias a ella, y en varias oportunidades le salvó en la guerra de Marineford, para posteriormente ser la que le escondió en su territorio mientras se recuperaba de las secuelas de dicha guerra. Pero luego de eso no volvió a ser relevante hasta la abolición del sistema de los Shichibukai, ya que debido a esto su territorio fue invadido por la marina y posteriormente por Teach, quien se dirigió hasta allá con el fin de obtener los poderes de su fruta. De todo esto logró salir sin ser perjudicada gracias a que Rayleigh apareció para apoyarle, ahuyentando al emperador en el proceso. Sin embargo, tras esos acontecimientos no le hemos visto más, pero es un hecho que su territorio seguirá estando en peligro, puesto que actualmente ya no posee esa inmunidad contra la marina que le otorgaba su antiguo puesto de Shichibukai. Es por esta razón que es probable que más adelante le veamos tomar una decisión para afrontar esa situación, y esta puede ser la de defender a Amazon Lily teniendo de aliado a Rayleigh, lo cual, bueno, le puede llegar a servir hasta cierto punto, ya que el Rey Oscuro aún conserva parte del gran poder que tenía en su juventud. Sin embargo, no hay que descartar que debido a su edad cada vez este se hace más débil, por lo que no es un camino sostenible con el tiempo si es que transcurren más años dentro de la historia. Otra opción podría ser tomar el ejemplo de sus antiguos compañeros Shichibukai y aliarse a ellos. Con esto al menos podría tener un poco más de resguardo por parte de la Cross Guild, y al sumarse a la organización por mera conveniencia haría que la misma sea una amenaza mucho más grande de lo que ya es para el gobierno mundial y la marina. Recordemos que actualmente la Cross Guild junto con el ejército revolucionario son las organizaciones que más peligro le suponen a la marina y al gobierno. Obviamente a Boa Hancock le conviene tenerlos de aliado, y ya si esto llegara a suceder y en algún momento se crea un conflicto entre ambos bandos, sería la excusa perfecta para ver a Boa en acción demostrando todo su poder enfrentando a un peso pesado del gobierno como un caballero celestial. Pero bueno, para que esto ocurra obviamente esta debería cambiar un poco ese odio irracional que le tiene a los hombres, y hablaremos de eso en el siguiente punto. A pesar de que muchas personas le quieren poner como ejemplo de una mujer ejemplar dentro de la historia, la realidad es que el personaje no es un buen ejemplo que represente a las mujeres dentro de la misma, ya que es abiertamente misándrica, y para quien no conozca el concepto es básicamente el odio irracional hacia el género masculino. Nadie que odia a la mitad de la población por una condición con la que nació es un buen ejemplo para algo positivo, pero esto tiene un matiz, puesto que el origen de dicho odio se debe a lo que le tocó vivir cuando fue capturada junto a sus hermanas y posteriormente esclavizadas en Mary Joyce. Claro, Oda no nos mostró las cosas que le hicieron en ese lugar, pero tampoco hay que ser un genio para entenderlo tomando en cuenta que siempre ha sido una persona atractiva, que estuvo sometida completamente en ese momento y que, bueno, salió de ahí odiando a todos los hombres. Vamos, violines, muchos violines, pero en fin, esto le da una explicación al odio irracional que siente hacia todos los hombres, ya que debido a estas vivencias desarrolló un trauma. Sin embargo, no termina de justificar lo que siente por todo el resto de personajes masculinos de la historia, a excepción de Luffy, Fisher Tiger y Rayleigh, claro. Pero a lo que voy con todo esto es que esta postura de odiar a los hombres le puede cerrar esa gran puerta que tiene en la actualidad, ya que, bueno, la Cross Guild es liderada por hombres, y al esta ya estar completamente conformada y establecida, no creo que los miembros fundadores le dejen convertirse a ella en la líder de la misma al momento de establecer la alianza. Es por esta razón que creo que la situación actual de la emperatriz pirata puede que haga que se desarrolle un poquito más, ya que tendría que dejar un poco de lado ese odio irracional al momento de establecer ese nexo, y es probable que quien le lleve a
a esa conclusión sea Rayleigh, personaje en quien confía y que además fue el superior de quien actualmente es el emperador que sirve de cara representativa a la organización. El Rey Oscuro conoce bastante bien al payaso estrella, por lo que es probable que sea él quien sirva de conector entre él y Hancock. Ahora bien, a pesar de que esta última se alíe con la Cross Guild, dudo mucho que deje esa conducta misándrica de lado, y esto se debe a que es una característica intrínseca del personaje. De hecho, el autor le hace bastante gracia a ese comportamiento y por eso siempre que puede hace chistes con ello. Y más allá de que en el mundo real esto esté lógicamente mal, no hay que tomárselo tan en serio, ya que no deja de ser un chiste dentro de una ficción. Es una situación más o menos parecida a la de Sanji y el acoso que le hace en algunos momentos a algunas mujeres. Son cosas que están mal, pero que en la obra se hacen chistes de ello. Es por esto que creo que Boa no dejará de tener esos gags cómicos, pero puede que mediante las acciones más trascendentales dentro de la historia demuestre dejar ese comportamiento de lado, o al menos parcialmente, aunque sea por conveniencia, lo cual haría que evolucione un poquito como personaje. Pero en definitiva, Boa Hancock es un personaje que tiene un potencial tremendo si hablamos de su poder, más aún si ésta es capaz de emplear el Haki del Conquistador avanzado, algo que es bastante probable y de momento existe un gran camino que le llevaría a tener mucha relevancia dentro de la historia, y este no es precisamente el de aliarse con Luffy en la guerra final, algo que hay que dar por hecho en cualquiera de los casos. Por último, el desarrollo que puede llegar a tener como personaje tampoco es que sea tan interesante, ya que lo único que podría llegar a evolucionar es una característica intrínseca de su caracterización, valga la redundancia, la cual es empleada como chiste, y es por esta razón que es muy poco probable que se cambie. En fin, déjenme en los comentarios si les gustaría que le dedicara un video así también a Mihawk. Ahora, si les gustó déjenme un buen like y suscríbanse para que no se pierdan del resto de mi contenido. Por aquí les dejaré un mega video que hice donde explico todo el sistema de poder actual de One Piece, sin nada más que decir. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.